Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal Explorando. El día de hoy vamos a explorar una temática que me interesa mucho, que puedan entender muy bien, que es el tema de las autorías en los artículos científicos, cuando uno presenta, digamos, algún trabajo para un journal, para una revista científica. Hoy en día es un tema que nos preocupa mucho a los que escribimos artículos y siempre estamos pensando cómo es que vamos a distribuir, digamos, las autorías ahora que los artículos generalmente son multiautores, es decir, hay muchos autores envueltos en la investigación. Vamos a definir qué cosa es un autor, qué es un coautor, cuál es la secuencia que debe seguir, qué nos puede traer en beneficio trabajar con varios coautores, pero también cuál es la parte negativa de esto, cómo invitar a coautores a formar parte de nuestra investigación. Y también finalmente voy a explicar quiénes no son autores o quiénes no deben formar parte de la autoría en nuestros trabajos de investigación. Todo eso debemos tener en cuenta, es una temática que parece simple, pero es bastante complejo en realidad y hay que tenerlo bastante claro desde que empezamos a escribir nuestro artículo. ¿Ok? Esto ya está bastante regulado en el mundo anglosajón. Desde mi propia experiencia en Estados Unidos existen guías de cómo decidir quién es el primer autor, quién es el segundo y así sucesivamente. Existen guías. El día de hoy voy a basarme en dos trabajos. El primero, el trabajo que es una guía en realidad del Comité Internacional de Editores de Revistas Científicas dedicados a la medicina. Y además un artículo publicado en la revista PLOS Biology que trata sobre también la autoría. Hay muchos trabajos, estos dos trabajos los voy a poner el link en los comentarios de mi video, pero además debo decirlo de que este tema en gran parte me motivó por algunas consultas de algunos colegas peruanos. Yo soy peruano, soy arqueólogo peruano y algunos desconocimientos que puede esto traer, pero también por algunos videos que he visto. Especialmente soy seguidor de un canal de Life in Academy del profesor, a ver, déjenme leer, Matthias Rilling, que es profesor en la Universidad de Berlín. Él tiene un canal estupendo y hay muchos canales en inglés, pero muy poco se toca ese tema en español. Entonces voy a seguir estas guías y vamos a empezar. Primero, ¿quién es el autor? ¿O quiénes son los autores? ¿No? Este comité de revistas médicas, de revistas científicas de medicina, establece 4 criterios bien claros. El primero de ellos es, obviamente, el autor es el que aporta a la investigación, es decir, aporta en el sentido de elaborar, de concebir, de diseñar el trabajo científico, pero también de la adquisición de los datos, del análisis en el laboratorio, de la interpretación científica. Es decir, que formó parte sustancialmente de la investigación en alguno de los componentes de la investigación o de repente en todo, ¿no? Obviamente es el que también redacta o el que corredacta la investigación, el que escribe uno de los capítulos, el que aprueba, el que edita la versión final para ser publicable y obviamente el que asume la responsabilidad de autor. ¿Ok? Entonces hay que cumplir esos 4 criterios para ser considerado uno de los autores. El punto aquí es si uno, que es el que lidera, digamos, la investigación, se tiene que enfrentar a cómo ordenar, digamos, a los demás autores. Esto puede traernos bastantes estrés y problemas al momento de hacerlo, especialmente ahora que los artículos implican varios autores, ¿no? Muchas veces más de 10 autores, ¿no? Entonces hay varias formas
de poder abordar esta problemática. Una de ellas es lo que se llama secuencia que determina el crédito. ¿Eso qué cosa quiere decir? De que va a depender de la posición del autor en la publicación para acreditarle el crédito de la investigación. El que va primero tiene el mayor crédito, el que va segundo, tercero y así sucesivamente, ¿no? Si son más de 10 autores, generalmente ya se le da un valor de 5% a los que están en las últimas posiciones. Esa es una forma. Hay otra forma que es se le da igual contribución a todos y por lo tanto se sigue un orden alfabético, por ejemplo, en la autoría. Esto es más, por ejemplo, en ciencias físicas se suele usar esto. Más recientemente hay otro modo de armar la secuencia de autores, que es a través de darle importancia al primero y al último autor, ¿no? Ahora, ¿quién es el primer autor? Generalmente el primer autor es el que escribe el primer manuscrito, el que escribe el primer reporte sobre la investigación y lo comparte con sus demás colegas, ¿no? ¿Y quién es el último? ¿Y por qué el último autor también es importante? Esto generalmente en las ciencias biológicas y más recientemente en las ciencias sociales de las que formo parte, se viene dando importancia al último autor. El último autor generalmente muchas veces es el senior, el científico con más experiencia, muchas veces es el profesor, o muchas veces el jefe de laboratorio, o el jefe de un proyecto mucho más grande en el que se integra este proyecto como parte de un proyecto más grande. Entonces, este es el senior. Aquí hay un punto que quiero subrayar, que además en las revistas nos solicitan colocar quién es el responsable de correspondencia, ¿no? Es decir, solamente quien coloca el correo electrónico en las publicaciones también es importante, porque esto representa para los editores de la revista el responsable del artículo. En muchos casos pueden ser más de uno, puede ser el primer autor como pues, y el último. Muchas veces yo he visto que es el último, es el que asume la responsabilidad porque, digamos, muchas veces es el profesor, ¿no? Muchas veces es el profesor que anima, digamos, a sus alumnos a publicar y el estudiante es el que prácticamente ha hecho la investigación de campo, de laboratorio, pero el que ha estructurado todo es el profesor y es el profesor el que al final lidia con la revista para su publicación. Hay otros enfoques como el enfoque de porcentaje de contribución indicado, es decir, hay que poner el porcentaje de cuánto ha contribuido cada uno, pero bueno, esa es otra forma de explicar a las revistas cuál ha sido tu contribución. Pasemos a otro punto, al punto de quién es el coautor, cómo invitar a los coautores. Aquí es importante definir que el investigador principal generalmente siempre es el primer autor. Es el que ha escrito el manuscrito, al que se le ha venido la idea. Muchas veces puede ser compartido con el autor senior que va al final. Pero los coautores que están en el centro muchas veces pueden ser invitados ya cuando el proyecto está en marcha, porque por ejemplo, no lo sé, necesita un especialista, en mi caso por ejemplo, necesito un especialista en paleobotánica, necesito un especialista en geomorfología, yo no lo soy, entonces yo invito a otra persona para que se integre a mi investigación, al artículo, y le mando un correo. Usted incluso puede mandar el manuscrito y puede incluir ya el nombre del investigador a quien usted está invitando, y él puede aceptar o no, o puede decirle, ¿saben qué? Retire mi nombre del artículo, muchas gracias,
pero no tengo el tiempo suficiente para poder envolverme, digamos, en esta exploración científica, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto, ¿no? Tanto la secuencia de coautoría como quiénes son los autores, quiénes son los coautores. Ahora, acá hay un tema que hay otro tema que voy a abordar, que es un tema que puede causar conflictos, que es quiénes son los colaboradores que no son autores. El mundo científico no se regala nada, nada se da por agradecimiento, autorías no se tienen que dar por agradecimiento, sino solo por participación genuina dentro de la investigación. Esto es bastante importante. Entonces, yo sé que en el mundo académico latinoamericano, especialmente en mi experiencia peruana, he escuchado a muchos colegas que agregan a su asesor, por ejemplo, de tesis, porque se sientan agradecidos, pero sin embargo los asesores de tesis solamente han aconsejado, han formado parte, digamos, de las consultorías que le ha hecho, de guiarlos por los pasos académicos que deben guiar, de revisar la gramática, ¿no? De dar consejos, léete, mira estas referencias. Estos tipos de consejos no lo hace autor al asesor científico de un artículo. Salvo que el profesor o asesor haya formado parte de la investigación, haya contribuido, o tú estés inserto en su proyecto, tú formes parte de su laboratorio, pues ahí sí, ¿no? Pero si solamente el asesor ha guiado o solamente ha dado pautas o ha revisado tu redacción, eso no lo hace un autor. En este caso, el profesor debe aparecer en los agradecimientos. Por eso existe un acápite llamado agradecimientos. Ahora, ¿quiénes más no son autores y sí se les debe agradecer? Pues alguien, por ejemplo, que ha colaborado contigo elaborando, no lo sé, un plano, o tú has pagado a una persona que haga un plano o un dibujo. El dibujo mismo, por ejemplo, puede llevar una autoría en el propio dibujo y luego en los agradecimientos, pero esto no lo hace autor, es decir, salvo que, digamos, estas personas hayan contribuido con un análisis estadístico o es que su contribución sí sea significativo para la investigación, ¿no? Tampoco las personas que te dan dinero para realizar una investigación, esto también va en agradecimientos, ¿no? Y obviamente el uso de inteligencia artificial tampoco se usa como autoría. Ya hay varias revistas que incluso lo han subrayado y han dicho, hay que reconocer obviamente el uso de herramientas de inteligencia artificial, pero esto no lo hace un autor más. Entonces, y ya un poco para resumir y para ir terminando, es importante tener claro las cosas desde que uno empieza a escribir un artículo científico, ¿no? Y hay que tener claro cualquier persona que ha contribuido a la investigación de manera importante, es decir, quien ha hecho los análisis en el laboratorio, obviamente él es un coautor. Si bien él no ha diseñado la investigación, sí lo hace un autor y debe formar parte de la publicación. Yo sé, esta es una temática bastante controversial, va en contra de los usos y las maneras y los hábitos de cada país y academia, pero como les dije al inicio, básicamente estoy siguiendo guías de editores de revistas científicas en Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Si tienen algunas consultas, algunas dudas sobre alguna de estas temáticas, por favor háganmelo saber en sus comentarios. Si hay alguno de estos temas que quieren que yo amplíe más, muy encantado, yo lo haría en otro video. Solo háganmelo saber. Muchas gracias por todo.